y representantes de los partidos políticos. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta sala de sesiones, siendo las 11:05 de este día 18 de mayo de 2012. Iniciamos la sesión número 18, esta de tipo extraordinario, del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, convocada para esta fecha, por lo que solicito al señor secretario verifique si hay quórum legal para esta sesión. Con gusto, señor presidente, buenos días, tenemos todos ustedes. Informo a usted que para efectos de esta sesión hay una asistencia inicial de 10 miembros del Consejo, por lo que existe quórum legal para su realización. Asimismo se encuentran en esta mesa los vocales de organización electoral, del Registro Federal de Electores y de Capacitación Electoral y Educación Cívica de esta Junta Local, de conformidad con lo que dispone el artículo 138, párrafo 1 y 140, párrafo 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 12, párrafo 2 del Reglamento de Sesiones, y son unos 11 integrantes de este Consejo. Muchas gracias, señor secretario. Le solicito continúe con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, señor presidente, señoras y señores integrantes de este Consejo Local, corresponde ahora poner a su consideración el proyecto de orden del día que se propone desahogar en esta sesión, el cual fue circulado con la convocatoria correspondiente que contiene el siguiente asunto del orden del día. Punto único: aprobación en su caso del proyecto de resolución del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, derivado del recurso de revisión RSSL-GRO-015-2012, interpuesto por el C. Macedonio Mendoza Basurto, representante propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo Distrital 05, en contra del acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, por el que se aprueba la lista que contiene el número y los domicilios propuestos para la ubicación de las casillas electorales básicas y contiguas que se instalarán en ese distrito electoral el día 1 de julio del 2012, y en su caso ajustes a la relación de las casillas extraordinarias especiales aprobadas el 17 de abril del presente año en el marco del proceso electoral federal 2011-2012. Señoras consejeras, señores consejeros y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de orden del día. Consulte la Secretaría si se aprueba el proyecto de orden del día que se propone. Como señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales, esta Secretaría les consulta en votación económica si se aprueba el proyecto de orden del día propuesto para esta sesión. Quienes estén por la afirmativa, si no se manifestarlo levantando la mano, por favor, son tan amables. Se aprueba por unanimidad, señor consejero presidente, el orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Una vez que ha sido aprobado el orden del día, continúen con el desarrollo de la sesión. Con mucho gusto, señor consejero presidente, y antes de proceder al desahogo del punto único agendado en este orden del día que ha sido aprobado, con base en lo que dispone el párrafo 3 del artículo 14 del Reglamento de Sesiones de los Consejos Locales y Distritales del Instituto Federal Electoral, solicito su anuencia para proponer al Pleno se dispense la lectura del documento que contiene el asunto a tratar en esta sesión y que fue circulado junto con la convocatoria respectiva, de tal manera que entremos directamente a su análisis, discusión y votación en su caso. Procede, señor secretario, a consultar a las señoras consejeras y a los señores consejeros sobre la dispensa que propone. Con mucho gusto, señor consejero presidente, señoras y señores consejeros electorales, se les consulta en votación económica si es de aprobarse la dispensa de la lectura del documento que contiene el asunto a tratar en esta sesión y que fue circulado previamente, de tal manera que entremos directamente a su análisis, discusión y votación en su caso. Y quienes estén por la afirmativa, si no se manifestarán levantando la mano, no son tan amables. Se aprueba por unanimidad, señor consejero presidente. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, continúe con la sesión. Con mucho gusto, señor consejero presidente, procedo ahora a desarrollar el punto único del orden del día, el cual se refiere a la aprobación en su caso del proyecto de resolución del Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Guerrero, derivado del recurso de revisión RSSL-GRO-015-2012, interpuesto por el C. Macedonio Mendoza Basurto, representante propietario del Partido del Trabajo, ante el Consejo Distrital 05 en contra del acuerdo del Consejo Distrital 05 del Instituto Federal Electoral del Estado de Guerrero, por el que se aprueba la lista que contiene el número de los domicilios propuestos para la ubicación de las casillas electorales básicas y contiguas
que se instalaron en ese distrito electoral el día 1 de julio del 2012 y en su caso ajustes a la relación de las casillas extraordinarias y especiales aprobadas el día 17 de abril del presente año en el marco del proceso electoral federal 2011-2012. Señoras consejeras y señores consejeros electorales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el proyecto de resolución respectivo. Ahí estamos. Gracias. Tiene el uso de la palabra en primera ronda el representante del Partido del Trabajo, Rubén Cayetano García, por favor. Gracias, consejero presidente. En efecto, tenemos a discusión una resolución interpuesta por mi compañero representante del PT en Tlapa, Distrito 5. Y en primera instancia quisiera hacer algunas precisiones respecto a la resolución, no solamente por cuestiones de redacción, porque refiere que no se atenta no se viola la esfera jurídica del quejoso, y pareciera que es macedonio únicamente, o es el que impugna como si fuera por su propio derecho. Es el Partido del Trabajo el que impugna. Y si checan en la página 10, la redacción está dada en ese sentido, como si fuera un derecho particular que se está resolviendo. Asimismo, refiere en adelante que no le causa agravio al partido político que representa, en este caso el compañero representante del Distrito 5. Es importante mencionar que no es una persona física, insisto, el impetrante, ni estrictamente el partido. Se está discutiendo en el recurso la falta de precisión del domicilio y ubicación de diversas casillas, y asimismo la violación a un precepto legal. Esa violación es una disposición, como digo, legal, y como consecuencia constituye una violación que ya es de interés general, interés público. Por consecuencia, este Consejo está obligado a revisar exhaustivamente si se cumplió con la exigencia de dicho precepto legal, lo cual la resolución no contiene. Refiere que en los recorridos que se practicaron previamente a la aprobación de la ubicación de las casillas, en algunos casos no se hicieron señalamientos, o en otros casos que no se haya asistido a los recorridos, lo cual me parece solamente una justificación. ¿Por qué? Porque entonces desde los recorridos estarían aprobándose la ubicación de las casillas. El acuerdo o la resolución, la aprobación, implica que se apruebe porque esto cumple con los requisitos de ley, ¿no? Si no es así, entonces para eso están los recursos, como en este caso, la revisión. La resolución que se pone a consideración no contiene un análisis exhaustivo respecto a que se cumplieron con los requisitos. Es decir, que las casillas están debidamente ubicadas con domicilio bien precisado para los efectos de su publicidad. ¿Sí? Entonces, como que arroja la resolución la carga al recurrente, al impetrante, al que impugna, en lugar de asumirse el Consejo para decir sí se cumplieron con los requisitos, sí tienen domicilio señalado todas las casillas. No fue omiso el Consejo para señalar con toda precisión dónde están ubicadas estas casillas. Es cierto, de manera general dice que las calles de las cabeceras municipales tienen nombre y tienen nomenclatura y número. Sin embargo, quieren que se les precise qué calles
o qué ubicación no cumple con estos requisitos. Yo considero que es un asunto de interés general, de interés público, y es responsabilidad del Instituto Federal Electoral, vía Consejo Distrital y Consejo Local, tutelar debidamente el derecho de la ciudadanía para precisarle con toda oportunidad la ubicación de cada una de las casillas, porque la mayoría, y eso no lo justifica esta autoridad, no dice por qué solamente se puso domicilio conocido, domicilio conocido y domicilio conocido, sin nombre de calle y sin número, y además sin una referencia mínima al respecto. Entonces ese es el cuestionamiento que hago, porque la resolución carece de esos argumentos. Solamente dice: no te causa agravios, no hay una esfera jurídica que se te haya violado, no demuestras, no, solamente hasta ahí. Sin embargo, yo considero que se debe de precisar en qué se cumplió, por qué se cumplió, y no resulte una resolución vaga que, bueno, en su momento podría también reservarse este partido para impugnar, pero es la presión. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias. Sigue abierta la primera ronda. ¿Alguna otra intervención? Por favor, el señor secretario. Gracias, señor presidente. Es una resolución que este Consejo Local avala en virtud de que la ley establece que los lugares de ubicación de casillas se instalarán en aquellos lugares que no sean, y señala algunos elementos. Me va a permitir darle lectura al artículo en mención para efectos de mayor lucidez, porque además es el artículo que señala el recurrente que no se está cumpliendo. Dice: las casillas deberán ubicarse en lugares que reúnan los requisitos siguientes: fácil y libre acceso para los electores, aseguren la instalación de canceles o elementos modulares que garanticen el secreto de la emisión del voto, no ser casas habitadas por servidores públicos de confianza federales, estatales o municipales, ni por candidatos registrados en la elección de que se trate, no ser establecimientos, familias, templos o locales destinados al culto, locales de partido político, sí, no ser locales ocupados por cantinas, centros de ocio o similares. Para la ubicación de las casillas se tendrá, en caso de reunir los requisitos señalados por los incisos A y B del párrafo anterior, los locales ocupados por escuelas y oficinas públicas. En este sentido, en ningún lado señala en la ley que hay que señalar domicilios. Nosotros estamos aprobando los lugares en donde se van a instalar las casillas. De las 310 que nos señala el recurrente, que no cumplen porque no tienen, que es puro domicilio conocido, pero y porque no hay domicilio, ni nombre de calles, ni el número de la calle, obviamente no en todo se cumple, pero sí se señalan incluso referencias de esas 310. Alrededor, si mal no recuerdo, 170 son comisarías municipales, alrededor de 110 son auditorios, hay canchas y escuelas. Todas ellas cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 241. Ahí es donde estamos hablando nosotros, donde efectivamente el Consejo Distrital acredita que los lugares cumplen con los requisitos que señala el 241. No confundimos nosotros con el encarte. Nosotros todavía no estamos publicando, estamos señalando dónde vamos a instalar las casillas. Es lo que está aprobando el Consejo Distrital. Cumple con la ley. Efectivamente, nosotros señalamos que todos los medios de impugnación y todo el representante del Partido del Trabajo pues lo sabe, que los medios de impugnación son para alegar violaciones a la esfera jurídica del recurrente, no violaciones a la esfera jurídica del que no es recurrente. Entonces, si yo no señalo cuáles son las violaciones, dejo pues a la autoridad a que la autoridad misma pues haga un sinfín de elucubraciones, por llamarlas de alguna forma, para determinar a ver dónde está la violación que implica o que se le causa
al recurrente en este sentido. Nosotros estamos refiriendo, efectivamente, a veces se hace no de forma personal al representante del partido, pero no hay que olvidar que los representantes de los partidos pues son eso precisamente, que podemos, si hay dos afectaciones que puede tener un acuerdo de los consejos, en lo personal como ciudadano y en lo personal y en lo que estoy, a la persona que estoy representando, que son cosas diferentes. Puede haber violaciones jurídicas al partido que estoy representando, pero puede haber también violaciones a mí como persona. En este caso nos estamos hablando de la violación a la esfera jurídica del partido político. No señala en qué viola, en dónde me incumple, primero, en dónde me incumple el acuerdo, el Consejo Distrital, cuando publica su relación, cuando hace su aprobación de casillas, tanto básicas como contiguas. Segundo, no señala cuál es la violación que le causa al partido. Entonces, por eso nosotros consideramos, o en este caso la resolución considera que no se viola la esfera jurídica del partido ni del recurrente. Y por consecuente, el acuerdo que lanza el Consejo Distrital es correcto y está apegado a la norma, y ahí lo dice. Está apegado a lo que establece el artículo 241. Esto va a ser. Muchas gracias. Sigue abierta la primera ronda. Primera ronda del consejero presidente. Solamente para comentar que hay un procedimiento establecido por el código para hacer la revisión. El primer paso del procedimiento es que las juntas distritales ejecutivas harán recorridos para ubicar las casillas. Y estos recorridos se realizan entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. Posteriormente, se presenta la propuesta de ubicación de casillas al Consejo Distrital. Y en el Consejo Distrital, los representantes de los partidos políticos son parte del mismo. Y por lo tanto, tienen la atribución de hacer recorridos de examinación, o sea, o visitas de examinación, porque así lo dice la ley. Los consejos distritales examinarán la propuesta presentada por las juntas. Por eso, en el proyecto de resolución que tenemos, se razona el hecho de que hubo esas visitas de examinación y de que durante ese ejercicio de examinación los partidos políticos no hicieron ninguna observación, entre ellos el partido quejoso. Luego entonces, si no hubo observaciones en campo, esto no nos permite dilucidar si había más información que agregar a la referenciación de dónde está ubicada la casilla. Ahora, quiero mencionar que de acuerdo a la información que obra en el expediente, pues se hace constar la lista de ubicación de casillas aprobadas por el Consejo Distrital. Y en esta lista, por supuesto que hay un rubro que dice ubicación, domicilio y referencia. Y de manera general, en cada una de ellas se refiere estos tres conceptos. Déjeme decir, por ejemplo, en Igualapa, sección 1567, dice: frente a la propiedad del ciudadano Remedios Juárez, calle Miguel Hidalgo, sin número, Igualapa, Guerrero, código postal 41970. Pero déjenme ir a otra situación. Vamos a Malinaltepec. En Malinaltepec dice corredor, en la sección 1699, corredor de la comisaría municipal, domicilio conocido, Colonia El Obispo Guerrero, código postal 41500. Y ahí es donde usted seguramente argumenta y el partido argumenta, domicilio conocido. En este sentido, sí hay que reconocer que el problema no tanto es del Instituto Federal Electoral, el problema es de la realidad que existe en el estado de Guerrero y particularmente en este distrito 05.
Quiero nada más para documentar el asunto de que a nivel nacional, en el padrón electoral con corte al 31 de enero de 2009, y refiero datos de 2009 porque los datos de 2012 seguramente los tendremos en breve una vez que recibamos las listas nominales de electores, pero al 31 de enero de 2009 teníamos 78.241.932 ciudadanos inscritos en el padrón electoral. De estos, 4.780.192 tenían domicilio conocido, lo cual implica alrededor del 5%. Pero resulta ser que el estado de Guerrero, en ese momento, con un padrón electoral de 2.334.025, tenía 483.050 ciudadanos con domicilio conocido, es decir, casi el 20%. Esto debe de saltarnos a la reflexión porque efectivamente es un asunto común en el estado de Guerrero, el asunto de los domicilios conocidos. Y estamos hablando de comunidades que no son grandes comunidades, y que las comunidades, cuando estamos hablando de Malinaltepec y te refieren el corredor de la comisaría municipal, estoy cierto que todos los habitantes con credencial para votar de Malinaltepec tienen la certeza de dónde es el corredor de la comisaría municipal, porque no hay 2, 3, 4, 5 comisarías municipales, hay una sola comisaría municipal, y eso le da certeza a la ubicación. Donde ha sido posible, por ejemplo, déjenme mencionar otro caso que es en José Joaquín de Herrera. Dice: cancha de la escuela primaria Topiltzin, domicilio conocido, Apotzonalco, Guerrero, código postal 41100, a un costado de la iglesia. Donde fue posible hacer una referencia, está también incluida la propia referencia. Creo que y tengo la convicción firme que la forma como están referenciadas las ubicaciones de casilla en la lista de ubicación le da certeza a los ciudadanos para poderlas ubicar. No veo yo que en función a los argumentos presentados en el recurso pueda haber lugar a lo mismo, porque se está solicitando algo que no está disponible, puesto que hay domicilios conocidos. O sea, no hay una calle y un número exacto en estas comunidades que estamos refiriendo. Es cuanto, y bueno, no sé si hubiera otra intervención en primera ronda. En segunda ronda, el representante del Partido del Trabajo, por favor, ciudadano Rubén Cayetano García. Gracias, consejero. Reconoce usted que el problema existe. No es solamente de las comunidades, el asunto también viene en las casillas de las cabeceras municipales, y quieren que nosotros les digamos con precisión qué cabeceras municipales. Insisto, pues revisen los domicilios donde están instaladas esas casillas en las cabeceras municipales. Solamente me ha comentado usted de algunas comunidades. Esto es cierto. Dice que no es el problema del IFE, sino es un problema en el Estado. Sí, es un problema del instituto. ¿Por qué? Porque es el que está obligado a cumplir con la legalidad de sus resoluciones y determinaciones. Nosotros hacemos esa precisión, aunque sea de manera general, pero ustedes están obligados a revisar, a hacer un análisis exhaustivo si se cumplieron debidamente, porque en su mayoría, y esto es algo que ustedes deben de reconocer, en su gran mayoría está así especificado solamente como domicilio conocido. Insisto, debió haberse fundado la resolución en el sentido de decir, bueno, la calle, por ejemplo, decir en la resolución que no tienen nomenclatura las calles de las cabeceras municipales,
y así se hubiese justificado. Pero aquí se está dejando ya por hecho, validando una determinación de ubicación de casillas que no están como un domicilio, que sí existen los domicilios. En las cabeceras municipales sí hay calles y con número, ¿sí? Hay un principio, ahorita ustedes están resolviendo un asunto, desde luego, un análisis jurídico, un análisis legal, en el que se quieren ceñir estrictamente a lo que dice el precepto 241, que es el que le daba lectura al señor secretario. Fácil y libre acceso para los electores. Obviamente estamos hablando de una ubicación, estamos hablando de un domicilio. Hay un principio legal que dice: dame los hechos, yo te daré el derecho. Y los hechos están precisamente ya puestos a su consideración. Ustedes son los que tienen que validar, revisar si se está cumpliendo estrictamente con este reclamo que se está haciendo, y no avienten el asunto al Partido del Trabajo a sabiendas de que no está debidamente resuelto el asunto y tampoco la resolución está debidamente motivada y fundada, porque le hacen falta argumentos en cuanto a que no precisa, ¿sí?, cuáles son esos ejemplos que usted pone. Por ejemplo, señor consejero presidente, no se precisan en su resolución. Yo estoy cuestionando la resolución, pero yo no estoy, allá tenemos un representante en el distrito 5, yo estoy hasta acá, pero allá están ellos saben, ellos conocen que sí hay domicilio, y el problema es por qué no se está señalando en el acuerdo que aprueba la ubicación de estas casillas. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el consejero Silvestre Pacheco. Buenos días. Pareciera que el asunto que se discute no tiene mucha relevancia, y tratándose de la zona de la montaña, ¿qué más problemas pudiéramos enlistar de los que de por sí se viven en aquella región? Pero nos estamos refiriendo a la lista de ubicación de casillas para cumplir con un requisito legal que permita a los ciudadanos saber dónde están sus casillas en las que les corresponde votar. En los documentos que contiene el expediente que analizamos, se reproduce textualmente la intervención de una consejera distrital, Carmen Benicio, ante las observaciones que presenta el representante del PT. Y la consejera menciona con suficiencia ese problema que ya aquí se señaló, representa el 20%, casi el 20% o más del 20% de la situación de domicilio de los ciudadanos guerrerenses. En Tlapa el problema es más serio, o en la montaña. Entonces, yo tenía especial interés de ver entre mis compañeros consejeros si todos entendíamos por domicilio los datos que le permitan a una persona ubicar el lugar donde vive tal o cual ciudadano. Y coincidíamos todos, yo mismo coincidía en que el domicilio tiene que ver con los datos extremos que le permitan a uno conocer dónde vive la persona. Entonces resulta que en la ubicación de cada una de las casillas en el distrito 05 se atendió el último dato que fuera posible clarificarle a cualquier persona, fuera vecino o no del lugar, dónde se va a ubicar la casilla. Por lo tanto, aquella casilla ubicada en una calle con nombre y número, se atendió el dato. Y en aquellas casillas donde
la comisaría, por poner el caso, no tiene nombre la calle y no tiene número tampoco, pues entonces el dato extremo es hablar de la comisaría y hablar de las cercanías que hay con otras referencias. Por lo tanto, desde mi punto de vista, en el caso que nos ocupa, la Junta Local cumplió con su encomienda y los consejeros estuvieron participando en lo que les correspondía para que ese asunto saliera como la ley señala. Por lo tanto, me parece que la resolución está fundada y la confirmación que propone el Consejo Local es el correcto. Se cumplió con todo lo establecido en la ley y se acudió al extremo de ubicar todos los datos que permitan a los vecinos saber dónde quedará instalada la casilla, como se hizo en la elección pasada. Y tengo entendido que la mayoría de las casillas se mantienen en la misma ubicación. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la consejera María Magdalena Steiner. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Efectivamente, creo que se hizo una revisión exhaustiva, este recurso de revisión, y atendimos pues, todo lo que en el documento se expresa, inclusive por la misma consejera y consejeros que estuvieron presentes en los recorridos. El problema de los domicilios, Guerrero tiene ese problema. Acapulco es una ciudad de preferencia urbana. Sin embargo, en localidades un poco lejanas también hay domicilios conocidos. No hay nombres ni números en los domicilios. De manera que no es responsabilidad del IFE a fuerza tener que ponerle un nombre. Efectivamente, hay ciudadanos en localidades que, por ejemplo, a una calle le llaman la calle de las Flores. Por alguna razón, la calle de las Flores, y mucha gente de esa localidad la conoce, la calle de las Flores. Pero el IFE no puede poner, porque no es un nombre oficial registrado por ayuntamientos, ponerle calle de las Flores para ubicar una casilla. De tal manera que se le pone domicilio conocido. Y se ponen las referencias, y creo que ya se leyeron las referencias, en donde el domicilio está en tal localidad, es un domicilio conocido porque no tiene nombre ni número, y además se pone una referencia en cuanto que está a un costado, está en la comisaría, en el corredor de la comisaría, a un costado del mercado, enfrente del restaurante X, etc. Entonces yo pienso que las ubicaciones de las casillas están perfectamente ubicadas. Inclusive en este distrito las casillas están ubicadas en el mismo lugar y hubo un aumento de casillas, como 30 me parece, que las cuales sí están ubicadas en otros domicilios, porque ya las otras existentes, bueno, pues ahí estaban y hubo una situación, porque como son coincidentes, hubo un aumento de casillas. De tal manera que esa es responsabilidad de los ayuntamientos, ponerle nombre y número, no del IFE. Y en cuanto a la resolución, bueno, nosotros estamos de acuerdo lo que se está planteando en el documento. Gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el consejero Marcos Eduardo Villacordados, por favor. Tratando de, buen día a todos, gracias señor presidente, de rescatar la preocupación del compañero representante del Partido del Trabajo, yo creo que es fundamental rescatar que lo que todos buscamos es que haya certeza en el ejercicio del voto en esa jornada. Esa es la preocupación de fondo que todos los que estamos en esta mesa vigilamos y trabajamos constantemente por lograr. El asunto del procedimiento legal que se impugna, legalmente la resolución está fundamentada. No se cumplen todos los requisitos legales
completamente para seguir adelante con el término como se acordó, ¿no? Es decir, un asunto es la parte legal y en el sentido legal está cubierto, no vemos ningún hueco en donde haya alguna ausencia, carencia de la fundamentación legal. Sin embargo, yendo al fondo de la preocupación, que es la certeza, nos dimos a la tarea de profundizar en esa reflexión y ver cómo se podía proveer de esa certeza. Y en ese sentido, lo que han estado exponiendo los demás consejeros de manera exhaustiva es todos los mecanismos que se han estado generando a lo largo de todas estas fechas para que haya certeza. Me parece, al igual que el resto de los consejeros, que hay certeza. ¿Por qué? Porque se mantienen las mismas casillas que estuvieron en 2009. Máxime se agregan otras 30. Ya lo citó la consejera Esquina. Finalmente hay una verificación de los distritos de las juntas. Hay una verificación de los consejos distritales. Hay una verificación de los consejos de nosotros como consejo local. Y finalmente el problema de fondo que todos los que estamos aquí, consejeros, que revisamos el problema de fondo es precisamente el domicilio conocido. Y en la revisión del documento en donde se describe explícitamente la colocación de las casillas, se es muy exhaustivo en la descripción. Y entonces, en todos los sentidos, nos parece que sigue habiendo certeza para todos. No vemos ni legal ni en el sentido de la operación alguna ausencia, alguna carencia en donde pueda haber alguna razón por la cual los ciudadanos del Distrito 05 pudieran tener lugar a duda de dónde van a ejercer su voto, ¿no? El sufragio. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí es importante y resaltar los datos, es decir, es bien importante, lo han estado mencionando, pero Guerrero y Chiapas suman el 20% de los domicilios conocidos de todo el país. Y ese es un problema que nosotros tenemos que lidiar y que el IFE efectivamente no puede solucionar. No es el problema la solución, sino dar la certeza. Entonces, por eso me centro mucho en eso, porque si bien no se está tratando de botar el problema afuera, pero sí se está tratando de dar certeza, y a juicio de los que estamos en esta mesa, ciudadanos, a juicio de los 6 ciudadanos que estuvieron también en el Distrito 05, hay certeza. Es cuanto. Muchas gracias. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el representante del Partido de la Revolución Democrática, ciudadano Juan Manuel Hernández Gardea, por favor. Gracias, señor. A mí me parece que algunas cosas que se dicen aquí pues, pudieran estar fuera de lugar. Por ejemplo, se dice que no hubo observaciones en campo. Bueno, pues, eso es parte del proceso, nada más. Ahí no se agota el asunto de la aprobación de ubicación de casillas, que un representante de un partido no haya hecho observaciones en campo, ahí no se le agota su derecho a hacer estas observaciones durante el proceso de aprobación de la ubicación de casillas. Y luego el asunto del interés jurídico, yo creo que ha quedado claro en las mismas participaciones aquí, que el interés que se debe tener es del IFE de que exista certeza. Eso es el fondo del asunto. Yo creo que finalmente las observaciones hechas por el representante del PT en el sentido de que en algunas cabeceras municipales sí existe nombre de calles, sí existe, digamos, forma de establecer con mayor precisión la dirección de la ubicación de casillas. Creo que eso no se debería echar en saco roto. Pienso que sí hay casos, sería cuestión de revisar lo que como finalmente ha
ha quedado el documento o el listado donde se aprueba la ubicación de casillas para tal vez ubicar algunos casos donde sí es posible ser más preciso. Y voy más allá. Finalmente el encarte no ha sido publicado. Existe la oportunidad de que ya en la publicación del encarte, con toda precisión, donde sí hay calle, donde sí hay número, pues se establezca en esa publicación con exactitud el domicilio y la ubicación de casillas. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la consejera electoral Maribel Nicasio, por favor. Buenos días a todos. En esta reflexión sobre el tener claridad de los domicilios en que se ubican las casillas, el principal interés que tenemos en el Consejo es que haya esa claridad para que los ciudadanos lleguen a votar. Las direcciones o los domicilios que se han referenciado en anteriores encartes coinciden mucho, va a coincidir con este próximo encarte, porque la mayoría de las casillas se van a mantener, y eso no es solamente para el distrito 05, es en general para los 9 distritos. Por supuesto, tenemos que recordar que con el acuerdo de buscar nuevas ubicaciones, sobre todo escuelas en las cuales se puede establecer las mesas de casilla, pues algunas van a cambiar, otras se van a ratificar, por supuesto. Y aquí el interés central es que los ciudadanos sepan a dónde tienen que dirigirse. O sea, no es una novedad que estos domicilios sigan apareciendo. Algunos con omisiones que no son imputables a los órganos electorales, porque lo mismo puede ser cuestionado ayer. ¿Por qué razón en los encartes no van a aparecer dichas direcciones? Aquí más bien lo que tendríamos que estar pensando es y tener en cuenta que requerimos el apoyo de instancias al exterior del IFE, en este caso los ayuntamientos, para que den nomenclatura a esas calles. Si se cuestiona por qué razones, y si observamos los planos y toda la cartografía que tiene el IFE, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, vamos a caer en cuenta que en la zona urbana, donde no hay calles, donde no hay domicilios precisos, son las nuevas colonias. Son las colonias que van creciendo, las nuevas colonias que van apareciendo, las colonias marginadas, que inclusive a los mismos ayuntamientos no les conviene reconocer, porque eso forza a los ayuntamientos a tener compromisos de otorgar servicios a esas colonias. Entonces, eso trae otros problemas ahí arrastrando, que vienen y que nos rebotan a nosotros. Pensando en quienes pueden usar el encarte, los ciudadanos en sus comunidades son los primeros que saben dónde se ubican las casillas, ya sean rurales o urbanas. ¿Quiénes son los que cuestionan los encartes? ¿Quiénes le dan uso al margen de los ciudadanos? Y que aquí también lo comentábamos los consejeros en la revisión de la resolución, los mismos ciudadanos no consultan el encarte. ¿No? La gran mayoría no la consultan porque ya saben dónde se ubican las casillas. ¿Quiénes son entonces sí quienes dan uso a los encartes? Los partidos políticos, cuando es un ejemplo, no son los únicos, cuando tienen que enviar a sus representantes de partido. O sea, gente que no es de la región, que no conoce los distritos, que no conocen las zonas. Entonces, también para ellos tenemos que pensar que esos domicilios estén bien referenciados. Lo que yo creo que tenemos que estar cuidando todos de fondo es que la información se tenga de la manera precisa y pertinente. El IFE no va a inventar datos en ese sentido. Mal harían las instituciones electorales en inventar datos que no se tienen. Si se tienen los nombres, hay en los encartes, en las propuestas que hicieron los distritos, hay suficientes elementos. Aquí la solicitud sería para los representantes de partido, no solamente para el representante de partido en el PT, en el distrito 5, sino en todos los distritos, es que si ven la pertinencia de agregar algún otro elemento adicional
que a su juicio ayudara a precisar esas direcciones para evitar cualquier duda, lo hagan. Porque hasta donde nosotros hemos revisado, estamos claros en que hay suficientes elementos para que no haya confusiones. Y si nuestra preocupación va más allá en el sentido de que va a haber algún cambio de direcciones por las nuevas, por reubicar algunas casillas ahora en este proceso concurrente, ahí la preocupación nuestra es que se avise en las localidades que va a haber un cambio en las escuelas, porque esto ya no lo hemos encontrado en campo. Ese sería el cuidado que habría que tener como a futuro, ¿no? A futuro en el sentido que los ciudadanos lo sepan. Tiempo. Tiene el uso de la palabra el secretario José Héctor Rojas. Gracias. Es indudable que estamos resolviendo un recurso de revisión. Al ser un recurso de revisión, esta autoridad está transformándose en una autoridad resolutora, que en tal sentido está haciendo un acto de autoridad meramente jurisdiccional. Efectivamente, dice el principio de derecho, dame los hechos y yo te doy el derecho, pero también estos hechos deben estar especificados. No falta señalar en generalidades. Se violó el artículo tal y se señalan en 300 casillas, pero de esas casillas o de ese número que se señala no dice en cuántas o en cuáles se identifica que no se cumple con el precepto legal. La autoridad también, y esto todo el mundo lo sabe, los que estamos trabajando, que no tiene por qué hacer la suplencia de la queja. La autoridad no debe ser suplente de la queja. Debemos de tener el conocimiento claro y exacto de dónde está la violación a la esfera jurídica diaria. Aquí se ha estado diciendo en algunas cabeceras municipales. Bueno, ¿en cuáles? A la autoridad no puede decirle, abrogarse el derecho del quejoso y decir, es que supongo que debe ser en la de Tlapa o en alguna otra. No, el quejoso debe de definir precisamente en cuáles no se cumplió el extremo de ley. Y no se dice, nomás se dice en 300 casillas y las enlisto, dice en las siguientes casillas no se cumplió con el artículo 341 porque traen domicilio conocido. Bueno, en cuáles de esas efectivamente señala que le perjudica que traiga domicilio conocido, o que no se señale calle, número y lugar para identificarse. Ahí sí hay violación a la esfera jurídica, porque yo no sé dónde queda eso, pero estoy especificando, no le dejo a la autoridad pues interpreta a ver en cuáles. En este caso la autoridad está señalando que de acuerdo a la ley no hay violación a la esfera jurídica del quejoso y por lo tanto se confirma el acto reclamado. Así de sencillo. No sabemos en cuáles calles o en cuáles casillas, pues no hay. O por qué le viola o por qué se le agrede su derecho. Que en una casilla no se señale el domicilio, el número de la calle y el número el nombre de la calle y aún más todavía la referencia. Ahí se debe decir. Aquí lo están ustedes diciendo, no lo estoy diciendo yo. Entonces, esas son lo que la autoridad requiere para poder definir si efectivamente en esa casilla específica se está violando o no el derecho del recurrente. De otra forma, pues yo diría, no lo estamos violando, estamos acatando lo que marca la ley, y el Consejo Distrital 05 acató lo que marca la ley en el artículo 241. Sería. Muchas gracias. En segunda ronda, el consejero presidente. El hecho de que existan domicilios conocidos no es un problema que tenga que resolver el Instituto Federal Electoral. Hay una claridad en cuál es el órgano competente de definir la nomenclatura de las calles en cualquier lugar, que es el ayuntamiento. Los ayuntamientos tienen esa obligación de definir cuál es la nomenclatura de los lugares.
Si los ayuntamientos no lo definen, la autoridad electoral no puede definir una calle y un número específico, porque esto es un acto de autoridad que corresponde al ayuntamiento. Lo que el Instituto Federal realiza en su cartografía electoral es precisamente construir la cartografía con base en la información precisa que nos otorgan los ayuntamientos. Y en ese sentido también se construye con base en la cartografía electoral la ubicación de las casillas. Si la autoridad municipal no define el nombre de una calle, nosotros no lo podemos hacer. Y en ese sentido, creo que es muy consistente la resolución, porque no se está aportando un elemento específico. El partido político quejoso no está aportando datos exactos sobre la situación, o sea, no está aportando un documento oficial que nos diga, mira, sí había un domicilio oficial y fue omiso el Consejo Distrital al hacer la referencia, sino simplemente se nos habla en generalidades. Y por eso es importante que en el proyecto de resolución se especifique que hubo un momento en donde estuvieron con la oportunidad de hacer el recorrido en campo y en donde participaron los partidos políticos. Es cierto, no precisamente pudo haber sido en ese momento, pudo haber sido después del recorrido y haber presentado una lista de observaciones diciendo tenemos información de que en este y este lugar se denomina de esta forma. Entonces ya se hubiera enriquecido el documento, pero no podemos actuar bajo generalidades, bajo acciones en donde no se tiene un elemento objetivo de algo que desvirtúe la situación en la que se encuentra la referenciación a los lugares donde están ubicadas las casillas, que como ya lo he referido en mi primera intervención y lo han respaldado algunos consejeros en sus intervenciones, queda claridad en cuál es. O sea, vaya, son localidades, inclusive cabeceras municipales, en donde por supuesto que alguien sabe dónde está el DIF. O sea, no son grandes centros urbanos a los que nos estamos refiriendo. O sea, hay una claridad y además